Hola, saludos amigos. Muchos de ustedes estuvieron por mucho tiempo, especialmente el año pasado, que era año electoral, preguntándome cuándo yo iba a sacar un podcast o si había un podcast que resumiera lo que yo digo en los otros medios de comunicación en los que participo. Bueno, la respuesta es este primer episodio de este podcast que se va a llamar Las cosas como son y que intentaremos que al menos semanalmente ustedes tengan parte de lo que son mis comentarios y mis opiniones y el análisis sobre todo del acontecer político y social en Puerto Rico. Incluyo lo social porque obviamente nos va a preocupar mientras estemos trabajando con la vacunación y con la pandemia, ese tema que aunque no es directamente un tema político, pues lo vamos a tener que discutir también. Pero esta semana en la que escogimos para comenzar este primer episodio del podcast, pues ha ocurrido un acontecimiento que ha traído a la discusión pública nuevamente y ha revivido todo lo que sucedió en Puerto Rico en aquel verano de 2019, en el que finalmente el entonces gobernador Ricardo Rosselló terminó renunciando a la gobernación de Puerto Rico. Tuvimos por primera vez una gobernadora por vía del mecanismo constitucional para sustituir a los gobernadores en Puerto Rico y además de eso todo un año electoral muy distinto y resultados electorales muy distintos a los que estábamos acostumbrados en Puerto Rico por décadas y décadas y décadas, desde que a partir de 1968 comenzó la alternancia de los dos partidos principales en el poder en Puerto Rico. Y obviamente me refiero al arresto del productor de radio y de televisión Sixto George, que fue ayer arrestado, ¿qué día fue eso? El pasado miércoles arrestado por las autoridades federales, por el FBI, y le imputan o lo acusan de haber extorsionado literalmente al gobernador Ricardo Rosselló a través de uno de los miembros de su equipo de trabajo, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, que era también en ese momento director de la Autoridad de los Puertos. Sixto George se llama Sixto Díaz Colón. En realidad lo de George es un seudónimo, supongo que por aquello de estar en el ambiente de medios y artístico. Bueno, el pliego acusatorio que las autoridades federales dieron a conocer el miércoles en la mañana, que es de 8 páginas, realmente es fácil de resumir, no hay tanto volumen de hechos. Fundamentalmente lo que dice es que entre el mes de junio, bueno, desde el mes de enero de 2019 hasta el mes de julio de 2019, esta persona estuvo intentando, a través de una serie de reuniones con Anthony Maceira, obtener un pago de $300,000 a cambio de él supuestamente proteger a la fortaleza de que el notorio Raúl Maldonado, hijo del entonces secretario de la Gobernación y ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado, divulgara el contenido, supuesto contenido del resto de lo que nosotros conocemos en Puerto Rico como el chat, ¿no? Cuando usted habla del chat en Puerto Rico, está hablando específicamente de ese grupo en el que Rosselló y sus allegados intercambiaban comentarios sobre diferentes asuntos políticos y del acontecer puertorriqueño, y en el que hicieron un esfuerzo, pareciese que minucioso, por ofender a todos los sectores de la comunidad puertorriqueña, incluyendo a las personas obesas, a los seguidores del PNP, a los gays. Es decir, debe ser un récord en la política del mundo entero que una figura política y sus allegados hayan cometido tantas indiscreciones y tantas faltas de respeto en una conversación como en ese chat, por lo menos que sea pública la conversación, que es lo que yo creo que hace diferente este caso de Puerto Rico. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que Raúl Maldonado se acercó a Sixto George, quien producía un programa radial en una de las cadenas de radio de este país, en el que participaban una serie de comentaristas, analistas, ex políticos, algunos de ellos convictos y otros no, abogados prominentes, etc. Y se acercó a él y le dijo que él tenía las copias y se las llevó en una reunión que ocurrió en el apartamento del señor Díaz Colón, de Sixto George,
le llevó las copias en unos binders, o sea, unos cartapacios, de lo que era un chat en el que participaban estos funcionarios y que obviamente él tenía por vía de que en ese chat participaba su padre, que era el secretario de la gobernación. Y entonces le dice que él tenía esto y que lo quería de alguna manera publicar porque dentro de la fortaleza había un grupo de personas tratando de hacerle daño a su padre, que obviamente entró de secretario de la gobernación a mitad del cuatrienio y que pues no era como que parte del grupo de los que habían estado en la campaña desde el principio con Rosselló. Este señor, Sixto George, se dirige entonces a donde Anthony Maceira y le escribe varios mensajes de texto en lo que les dice, mira, yo tengo esta información y si Fortaleza sigue con esto, esta persona, Raúl y Maldonado, va a seguir divulgando esto y tiene información para destruir a Rosselló porque él dice que entre tú y otros allí tienen una faena contra su papá. Bueno, ahí comienzan una serie de conversaciones entre Maldonado y Anthony Maceira. Y entonces fundamentalmente llega un momento en el que Sixto George no solamente está hablando de ayudarlos a evitar que se publique el chat, sino que está solicitando un pago de $300,000 que, ojo, esta es la parte que vamos a discutir con más detalle más adelante, en que incluía, entre otras cosas, alinear algunos de los comentarios y de los talentos, él le llama, que participaban en sus producciones para echarle una manito, por así decir, en la opinión pública a un gobernador que estaba hundiéndose, ¿no? Y además le hace acercamientos para aligerar contratos que le interesaban y relaciones con el gobierno que le interesaban a Sixto George y que aparentemente pues no estaban caminando, y a través de esa relación con Maceira trata de adelantarlo. Bueno, varias cosas aquí, ¿no? Primero que descubrimos, igual que descubrimos con el chat, que esto es el modus operandi en muchos casos. Pero aquí lo que falta por decir, y mucha gente no se atreve a decir, es que la administración de Ricardo Rosselló, desde el origen, montó un esquema de payola en los medios de comunicación, a cambio de los cuales no solamente obtenían pagos de publicidad de las agencias del gobierno, sino que alineaban programas, creaban páginas en la internet, creaban inclusive comentaristas políticos que no tienen ninguna preparación ni trasfondo para convertirse en comentaristas políticos. Hoy día, en el Puerto Rico que vivimos, cualquier exsecretario, cualquier expolítico, cualquier persona que haya fracasado en la vida política, pues se convierte en un analista. Y aunque pueda haber políticos que sean buenos analistas, la realidad es que el análisis político requiere una disciplina, requiere un conocimiento y requiere también una seriedad que no la da única y exclusivamente haber estado en puestos electivos, en puestos políticos, y que se requiere en eso la disciplina no solamente periodística, sino la disciplina también de la minuciosidad de cuando uno analiza para investigar algo y obviamente lo quiere explicar y descomponerlo en partes para que la audiencia lo entienda. Ese es el trabajo del analista, pero aquí en Puerto Rico muchos analistas en realidad son portavoces de campañas políticas y de candidatos políticos y de gobernantes para alinear la opinión pública. Y lo triste, amigos, es que la audiencia ha comenzado a aceptar eso. Y no solamente que lo acepta, sino que además recriminan al comentarista político muchas veces que no hace el trabajo de alinear sus opiniones con los intereses políticos partidistas. Y eso es triste porque es una deformación y desvirtúa lo que es el trabajo y la importancia del análisis en la discusión de los temas públicos. Pero bueno, eso no me quiero ir por ahí porque eso es tema inclusive para otro podcast en particular. Regresamos aquí a lo de Sixto George. Una cosa que uno se tiene que preguntar es cómo Raúl y Maldonado sabía que si quería tener impacto mediático con lo que él sabía que era un escándalo, unas revelaciones escandalosas, se tenía que dirigir a Sixto George. Esa pregunta casi nadie la quiere conectar. Pues porque Sixto George estaba
entre los protagonistas principales del esquema de payola desarrollado por el gobierno y por la campaña de Ricardo Rosselló en las elecciones de 2016 y luego de haber ganado. Esa es la realidad. Por eso es que Rowley, que era de los de adentro y que luego es un ángel caído porque su padre empezó a tener problemas de confianza dentro del grupo, sabía que era allí que tenía que dirigirse para divulgar el contenido del chat. Y, bueno, lo que supuestamente surge aquí es que dentro de esa relación, Sixto George dijo, aquí yo voy a hacer unos chavitos adicionales y le voy a sacar unos chavos a los mismos con los que estoy trabajando. Les digo lo de la payola y les digo que ese esquema existía y no me lo estoy inventando yo. Ustedes recordarán que en algún momento de ese cuatrienio, el entonces representante de la Cámara, Manuel Natal, que fue después candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, divulgó un vídeo en el que denunciaba, se llamaba la suite 1802, que desde una suite 1802 de un edificio de la zona bancaria de Atorrey en San Juan, Puerto Rico, se había establecido una oficina donde se montaban inclusive medios de comunicación, páginas, haciendo las veces de periódicos de internet para divulgar información que inclusive el gobierno le compraba anuncios. Y que ese esquema, uno de los que lo había montado era Sixto George, pero que ahí estaban involucrados personajes como Elías Sánchez y como otras personas cercanas a Elías Sánchez, que obviamente no han sido vinculados a la acusación de ayer, y todavía esa parte de la acusación no ha llegado. Pero eso se denunció en la vida pública puertorriqueña, en la opinión pública, y Manuel Natal decía el jueves cuando reaccionaba al arresto de Sixto George, en otras palabras, el tiempo me dio la razón. Es decir, lo que nosotros denunciamos era como nosotros lo estábamos denunciando. Claro, ahí ya se desencadenan otros procesos mucho más complicados y que yo pienso que este pliego acusatorio más tendrá repercusiones cuando el propio Sixto George, enfrentado a las acusaciones, decida si va entonces a hablar un poco más. Pero como no quiero extenderme mucho, es importante también que sepamos que las autoridades federales y la oficina del fiscal federal en Puerto Rico ha adelantado que ellos no van a permitir que esquemas como este, que describe este indictment o este pliego acusatorio, se sigan dando en Puerto Rico. Quiere decir que hay más. Quiere decir que esto no es un chat 2.0 o un verano de 2019 2.0, sino que aquí, amigos y amigas, hay un modus operandi de las campañas, de algunas campañas políticas puertorriqueñas que ponen dinero en la boca de los que a título de comentaristas, de periodistas o de analistas crean opinión pública en Puerto Rico, y hay que decir las cosas como son, y para eso es que nosotros estamos aquí, y que eso es ya una conducta, por lo menos utilizada por algunos en la política puertorriqueña, lo cual a mí me parece que es grave porque es una violación y es una burla realmente al proceso democrático político que debe haber en cualquier sociedad. Entonces, bueno, quise abrir este chat, no este chat, yo no tengo chats ni participo y me doy de baja de todos los chats que me incluyen porque los chats son oportunidades para tener problemas, no importa quién los cree. Este podcast que vamos a tener con ustedes, tanto en su versión auditiva, de audio, ¿verdad?, como en su versión de vídeo a través de YouTube, porque me parece que por aquí, más allá de quienes van a ser acusados, el jueves decía la abogada de Rowley Maldonado, la amiga y colega Mayra López Mulero, que Rowley Maldonado no ha sido acusado ni es parte de la acusación en la que está involucrado Sixto George. Bueno, en eso Mayra tiene razón, pero todo el mundo sabe, en los círculos en los que Rowley Maldonado y su padre se movían, y también todo el mundo sabe, como sabía todo el mundo cuando el chat se divulgaba, quién era el que lo estaba divulgando. Y ahora ya lo podemos corroborar. Y esta gente, mire, si hay algo que hay que concluir de esto es que entre las mafias, y esto era una mafia política, que además tenía un esquema de payola que le facilitaba su ascenso al poder desde la influencia mediática. Las mafias no se tienen lealtades ni siquiera entre ellos mismos. Y aunque Rowley no ha sido acusado, y aunque el que ha caído es Sixto George, detrás de todo este esquema y detrás de esta acusación va
espero yo, a irse divulgando todo un esquema que más allá de llevar los culpables ante la justicia, va a ser útil para que nosotros en la opinión pública puertorriqueña sepamos quién es quién y no nos dejemos coger de lo que ellos pensaban que cogían y decían en ese chat hasta lo de ellos, a los de ellos mismos. Cuando vemos por ahí unos personajes que aparecen de momento en la televisión y en la radio, su color de que saben y de que opinan y de que el análisis es opinión, que no es así. El análisis es mucho más que tener una opinión. El análisis es una disciplina para entonces formar la opinión. Uno explica el problema, lo descompone sin ningún amarre y después, cuando ha hecho eso, que es la parte más importante, entonces da su opinión, pero no es al revés. Bueno, pienso que eso nos debe servir para no dejarnos engañar y pienso también que nos debe poner a pensar de que estas mafias que están en los dos partidos, y si apareciese un partido grande, nuevo grande, también aparecerán, porque son inversionistas políticos, operan en la realidad puertorriqueña y nos utilizan a los ciudadanos a base de nuestra opinión para mover ellos sus propios intereses y conseguir la ola que les permita hacer lo que les dé la gana cuando obtienen el poder. E interesantemente, el propio jueves salió a la luz que el Contralor Electoral multaba la campaña de Ricardo Rosselló por no sé cuántas violaciones a las leyes electorales de financiamiento de campañas políticas, pero ¿saben qué? Hace 6 años de eso. Rosselló ganó, gobernó, y si no fuera por el verano del 19 y por ese chat, todavía estaría ahí. Y en 5 años tendremos que esperar que el Contralor también saque a relucir quienes violaron las leyes de campaña y de financiamiento de campaña en 2020, y a lo mejor son los que nos están gobernando. Y ese es el tipo de cosas que desde la opinión pública y del análisis nosotros tenemos que discutir y que este podcast yo aspiro a que ayude a discutir y sobre todo con una máxima que la empecé utilizando en la radio como una manera de avisarle a mi Master Control de que venía el cambio de tema y debía tirar el sweeper que le dice a ustedes que cambie de tema y que se convirtió un poco en el lema de lo que yo hago en los medios de comunicación y que va a ser el motivo de lo que vamos a seguir haciendo aquí si contamos con la audiencia de ustedes y si ustedes le dan like a lo que estamos haciendo y le dicen a otros y le dan share y comparten este trabajo que estamos haciendo, comenzando a hacer en el día de hoy, que es decir las cosas como son. Muchas gracias y hasta el próximo.